Buenos días para todos, ¿cómo están? Feliz viernes, saludos a todos por allí, los que se la pasan viendo los videos, saludos, abrazo, que Dios me los bendiga, a todo aquel que le gusta recibir palabra de Dios. La mejor inversión que usted puede hacer es quedarse aquí pegado a este video y ver la palabra que Dios le trae hoy. La mejor inversión que usted puede hacer es dedicar tiempo a Dios, buscar su presencia, pedir dirección para que el Señor lo ayude a que usted se maneje bien en la vida y que usted no esté viviendo consecuencias de sus malas acciones o de sus malas tomas de decisiones o de usted estar prestando oído a los demás y haciendo cosas que no debe y después la consecuencia la vive usted. Hoy Dios viene a hablarnos sobre ese tema y Dios viene a decirnos que Él no nos va a evitar a nosotros las consecuencias de nuestras acciones. Por eso yo quiero que tú prestes atención a este mensaje, porque quizás tú hoy te encuentres en una situación difícil y para ti puede que sea un proceso en tu mente. Tú dirás, bueno, es un proceso que estoy viviendo y capaz tú estás, ay Señor, ayúdame y sácame de aquí. Y si es una consecuencia, Dios no te va a sacar, porque Dios en medio de nuestras consecuencias, Él no nos va a evitar eso. Él va a permitir que vivamos nuestras consecuencias de nuestros errores, de nuestras debilidades. ¿Por qué las va a permitir? Porque Él necesita formarnos, Él necesita que tú y yo aprendamos que lo que hicimos no estuvo bien y que no podemos volver a caer en lo mismo. Amén. Así que el Señor viene a decirte hoy que Él no va a evitar tus consecuencias de tus malas acciones. Quizás usted también está reprendiendo al diablo por lo que usted está viviendo. Usted está creyendo que es un levantamiento y resulta que es una consecuencia de lo que usted en algún momento hizo, pero que, como dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Déjeme decirle que el rey David, aún en medio de su vejez, que ya le vamos a leer la palabra, él estaba viviendo consecuencia. ¿Y dónde está esta palabra? En Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Versículo 5 dice, entonces Adonía, hijo de Agig, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corrieren delante de él. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le ayudaban a Adonías. Padre, gracias por esta palabra. Bendice a todo aquel que la escuche. Señor, abre su corazón, su entendimiento. Señor, que podamos aprender de tu palabra, de todo lo que tú nos dices aquí, para que nosotros podamos, Dios, caminar, actuar y manejarnos como tú esperas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les acabo de decir aquí, en esta palabra habla de que David ya era viejo, pero aún David siendo viejo, él estaba aquí recibiendo consecuencias todavía de su accionar en 2 de Samuel capítulo 11, cuando David comete su error con Betsabé y peca contra Dios. Amén. Tomando una mujer ajena, planeando el asesinato de un hombre, trayendo muchas situaciones sobre ese error. Sabemos todos nosotros que David se arrepiente, que David le pide perdón a Dios, pero en medio del arrepentimiento y de que Dios lo perdona, porque cuando usted comete un error, quiero que escuche. Si usted cometió un error, no se cohíba de ir a la presencia de Dios y pedirle perdón con un corazón contrito y humillado. Pero también tiene que apartarse de ese error. Cuando usted hace eso, Dios va a tener misericordia y Dios lo va a perdonar. Ahora, lo que Dios no va a hacer es evitar tu consecuencia de tu error. El Señor, aún siendo David, el elegido de Dios, el ungido de Dios, de hecho, dice la palabra que él tenía el corazón alineado al corazón de Dios. O sea, Dios le dio ese privilegio, porque hay privilegios que Dios nos da a nosotros, gloria a Jesús. Pero eso no quiere decir que porque tú y yo tengamos privilegios, o porque Dios nos bendiga, o porque seamos ungidos de Dios, si tú y yo cometemos un error, Dios nos vaya a tapar las consecuencias. No, Señor. Vamos a vivir las consecuencias. Vamos a vivir. Vamos a recoger de lo que sembramos. Y eso fue lo que pasó con David. David aquí en medio de su vejez estaba viendo una consecuencia de lo que él sembró, del pecado que él sembró. David aquí estaba viendo un hijo de él rebelándose contra él en medio de su vejez.
tratando de usurparle el trono, tratando de quitarle el trono también al que le correspondía, que era a Salomón. Por eso quiero decirles que aun cuando tú digas, no, bueno, ya han pasado muchos años de que yo hice eso y todo bien, todo lo que aquí en esta tierra se hace, en esta tierra se tiene que rendir cuenta. Yo aquí no estoy declarando nada malo, pero quiero decirte que aunque tú pienses que eso va a quedar allí, no, tú vas a vivir tus consecuencias de tus errores. El Señor le dice a David en el versículo 10 de el capítulo 12 de segunda de Samuel, el Señor le declara a través del profeta Natán y le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Esta fue la declaración de lo que David iba a tener que vivir. El Señor le dice, otra versión dice, tus propios hijos te harán sufrir mucho. Esa fue la declaración que le dio el profeta Natán a David después que David comete su pecado. Y efectivamente eso fue así. Porque como ya les dije, la palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 7, que todo lo que el hombre sembrar, eso va a segar, que Dios no puede ser burlado. A veces creemos que lo que hacemos, ay, nadie nos está viendo y todo está bien. No, hermano oyente, no es así. Dios está mirando, Dios no puede ser burlado y te va a tocar vivir de tus malas acciones. Vas a tener que recibir eso. Sí o sí, vuelvo y repito, no es declaración, es que es así. Así mismo es. Entonces David sembró, yo le voy a decir lo que el Espíritu Santo me mostraba que David sembró. Quizás sembró muchas cosas más, pero lo que Dios me mostraba era que David sembró pecado, muerte, traición, adulterio, hipocresía, fornicación. David sembró, gloria a Jesús, David sembró lujuria, dolor, deslealtad, desobediencia, rencor. David sembró mal ejemplo como padre, rebelión, odio. Y de todo esto que usted está viendo salió de ese adulterio que David tuvo, de esa distracción. Por eso es que tú y yo no nos podemos distraer, porque en medio de la distracción el enemigo te pone algo lindo y tú caes en pecado y después te va a tocar vivir tus propias consecuencias. David, en medio de su distracción, todo esto generó David, y quizás aún más, por el error que él cometió, por lo que él sembró. Esto fue lo que David sembró y esto fue lo que David cosechó. ¿Cómo lo cosechó? Inmediatamente que esto ocurrió, David empezó a recibir los frutos de su error. Lo primero que David le pasó es que su hijo del embarazo de este pecado murió. Luego de esto, su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. A raíz de esta desgracia, dice la palabra que Absalón, hijo de David, planea la muerte de Amnón. Es decir, Amnón recibió lujuria, que era lo que había operado en David cuando se enredó con Betsabé. Absalón replicó el planear la muerte de un hombre, que eso también lo hizo David. Y así sucesivamente usted va a ir oyendo y va a ir entendiendo todo lo que David sembró, lo empezó a recoger. Luego, después que Absalón asesina a su hermano, dice la palabra que Absalón huye 5 años sin ver a su padre, lo que también generó dolor en David, dolor de ver la muerte de su hijo, su hija violada, el hijo huyendo 5 años sin verlo, también extrañándolo, porque mal o bien que él fuera un asesino, era su hijo, le dolía. Si usted es padre y usted es madre, usted entenderá que sea como sean tus hijos, te van a doler. Así que a David le tocó vivir todas estas consecuencias, vivir todo este dolor. Después de toda esta situación, Absalón se rebela contra él. O sea que vino la rebelión, la deslealtad, la traición. Gloria a Dios mío, Padre Santo. Vino el odio de Absalón contra su padre. Y por eso quiere usurparle el trono hasta el punto que David tuvo que huir del palacio. Así, a su vez, David pues sufre posterior la muerte de su hijo Absalón, porque también muere a raíz de toda esta situación. Y posteriormente, entre muchas cosas más que pasaron, sus soldados lo traicionaron, mucha gente lo traicionó. O sea, esto que él sembró de verdad replicó tanto en la vida de lo que los rodeaban, de sus hijos, que fue terrible.
terrible. Y aquí finalmente, aquí David ya en su vejez, como le acabo de leer, David tiene que ver la rebelión también de Adonías, su hijo, tratando de usurpar el trono. Así que David sigue viendo consecuencias de lo que él vivió. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Que tú tienes que tratar de no caer en cosas erradas, que tú tienes que tratar de no sembrar mal, porque si tú siembras mal, vas a cosechar mal. ¿Qué te quiero yo decir? Que tienes que evaluar qué es lo que tú estás sembrando en esta tierra, qué es lo que le estás sembrando a tus hijos, qué le estás sembrando a tu esposo o a tu esposa, qué estás sembrando en tu trabajo, qué estás sembrando en el lugar donde tú vives, qué estás sembrando con tu madre, con tu padre, con tus hermanos. ¿Qué estás sembrando tú como hijo de Dios? Incluso, ¿qué estás sembrando tú que no eres hijo de Dios, pero que de alguna manera estás sembrando algo? Yo les invito a que reflexionemos qué estamos sembrando, qué estamos haciendo, cómo estamos accionando, porque David en medio de lo que él sembró tuvo que vivir todas estas consecuencias, y Dios, aún amando a David, porque Dios amaba a David, como lo ama a usted y como me ama a mí, no le evitó las consecuencias, porque él tenía que vivir de lo que él hizo. Dios no te va a evitar las consecuencias a ti ni a mí, ni porque seamos los más ungidos de esta tierra. No las va a evitar. Él necesita que tú y yo aprendamos a no caer en lo mismo. Él necesita que tú y yo entendamos que no debemos cometer ese tipo de errores, que no debemos actuar mal, que tenemos que ser ejemplo. Cómo hablamos, cómo andamos, que tenemos que modelar a Cristo. Por eso yo te invito hoy a que tú analices, que en la situación que tú te encuentras hoy, que tú analices si es una consecuencia de lo que tú en algún momento hiciste. Si tú estás viviendo una consecuencia y tú ni siquiera lo habías detectado, ve a la presencia de Dios, pídele perdón a Dios y pídele a Dios que te ayude. Eso fue lo que hizo David. David, en todos esos años recibiendo toda esa desgracia, David nunca soltó al Señor. David siempre se refugió en el Señor. Si usted lee los salmos de David, usted podrá ver cómo David siempre se aferró a Dios hasta el final, hasta el último día de su muerte. Él no soltó a Dios, y eso fue lo que le permitió a David poder sobrellevar todas esas consecuencias. Fue Dios que le dio fortaleza, fue Dios que lo ayudó, que le guardó, que lo cuidó, que le llenó el corazón de fuerza, porque usted se imagina todo lo que David vivió de su consecuencia. O sea, hay que tener un corazón agarrado de Dios para poder soportar lo que David soportó. Yo te vengo a decir algo, hay cosas que tú estás viviendo, tú que no eres creyente, que estás viviendo terriblemente de tus consecuencias, que tú no las vas a poder soportar a menos que tú te refugies en Dios. La única forma que tú puedas soportar y salir de esa situación que estás viviendo a raíz de tus consecuencias es que tú vengas a Cristo, es que tú busques al Señor, porque David, siendo rey, siendo ungido, él soportó esas consecuencias porque Dios estuvo con él. Si David no hubiese tenido a Dios, él no hubiese soportado. Tú no vas a poder soportar esas consecuencias que hoy estás viviendo de lo que has sembrado si Dios no está contigo, si tú no buscas en refugiarte en Dios. Y otra cosa que te quiero decir, si tú estás viviendo una consecuencia, quiero invitarte a que no vuelvas a caer en lo mismo. Si tú no la has vivido, si tú dices, no, yo no tengo ningún problema con eso, te invito a que tomes este mensaje como prevención. Porque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. De alguna manera él siempre va a querer poner obstáculos para que tú caigas en error. Yo te invito también a que vivas apegado a Dios, que te metas en una comunión con Dios, que estés atento y que no cometamos errores, que no hagamos cosas que después nos vayamos a lamentar. Porque queramos o no, bíblicamente dice que lo que tú siembres hoy, tú vas a cosechar. Revisa también qué estás sembrando. Revisa también cómo estás actuando. Revisa también cómo estás tratando a tus hijos.
¿Qué es lo que estás haciendo en tu hogar? ¿Cómo te estás comportando? Porque como tú te estés comportando y como tú estés actuando, así mismo tú vas a cosechar más adelante. Evita esas consecuencias. Busca de Dios. Pídele a Dios que te direccione y que te dé ayuda para que tú puedas cambiar esa forma tuya, esas accionares tuyos y tú evites esas consecuencias. Aprendamos de la palabra, aprendamos de esta enseñanza de David tan triste, esa parte de David, porque esta parte es muy triste, de ver que uno, a pesar de que está caminando con Dios, el hecho de distraerse, de cometer un error, nos lleva a tener ese tipo de dolor y de consecuencia. El llamado en todos los escenarios es que nos refugiemos en Dios, porque David pudo soportar esto, fue buscando del Señor. De hecho, él dice aquí en el capítulo 1 de Primera de Reyes, en el versículo 29, él dijo: vive Jehová, que me ha redimido mi alma de toda angustia. Ahí él ya en su vejez, él dijo: si no fuera por Jehová, voy a parafrasear, de verdad que mi corazón no hubiese resistido. Sin Jehová tú no puedes, tú que me escuchas, sin Dios tú no puedes, sin Cristo tú no puedes. Así que el llamado es, tú que no eres cristiano, es buscar de Cristo, y tú que ya lo tienes, es seguir refugiándote en Él para que Dios te ayude a soportar tus consecuencias, porque realmente no te las va a evitar. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas un buen día.